típico dominicano es una persona muy alegre, que hace mucha bulla, que siempre quiere incluirte en su coro. El típico hombre dominicano, según mi percepción, es machista. Pero es machista en el sentido de que aquí se educa que el hombre es el que tiene que trabajar y proveer alimentos para la casa, y la mujer es la que se encarga de cuidar el hogar y cuidar a los niños. Entonces, como el hombre es quien provee el dinero, es quien toma las decisiones, es quien dice esto sí, esto no va. El típico dominicano, el buen dominicano, es un tigre que lo encuentra buscándosela, joseando y haciendo coro en la esquina con los demás tigres. O sea, es una persona jocosa, divertida, que busca la manera de vivir su vida libre, sin compromisos, con personas similares a él. No me gusta estereotipar, pero hay un gran porcentaje de la población que solamente trabaja por su salario. Entonces ellos trabajan de lunes a sábado y ya cobran los sábados, y el domingo ya no tienen ni un peso porque lo gastan en bebidas alcohólicas. El típico dominicano es súper hiper machista, súper hiper ultra mega jumbo mujeriego, súper hiper ultra mega recontra hiper al cuadrado con muchos, si alguien puede multiplicar eso, borracho, mujeriego, una persona que tiene muchas mujeres. Yo no te podría decir un estándar como típicamente la gente tiene, los dominicanos son unos tigres. Yo pienso que aquí hay de todo, hay gente que le gusta el arte, hay gente que le gusta ser tigre, bla bla bla. Le gustan las mujeres, ya, eso es todo. Me parece que no se puede ser amiga con un dominicano porque no quieren amistad, quieren siempre más, y siempre cuando hay una conversación con un chico, casi después de 30 segundos pregunta si tengo un novio, y si quiero ser su amigo, o si quiero ser su novia, y eso cortó la conversación directamente porque no me interesa. Un hombre que trabaja en el día a día, que la tienes que pasar difícil, tienes que guayar la yuca porque no tiene mucho dinero para mantener a la familia, tiene probablemente una familia de 2 a 3 muchachos, bebe mucho alcohol los fines de semana y está pila de feliz, aunque es pila de pobre, porque así son la gente de aquí. Están muy divertidos también. Si tú estás cansada, le hablas claro, te dejan en paz. Hombre con 3, 4, 5 hijos, una mujer en la casa, que sale a trabajar por la mañana, que regresa en la noche, que bebe ron, se autosostenga y sostenga a su familia, está haciendo bien, con valores familiares. Hay otro tipo de típico hombre dominicano, que es el que tiene 3, 4, 5, 6 hijos y 3, 4, 5, 6, 7, 10 mujeres, que quiere llegar a las cosas fácilmente. Si no pudiera trabajar, no trabajaría. Que le encantaría que solamente trabajen para él, que lo mantengan, que le den comida, lo vistan, si pueden darle dinero que le den, una jipeta, una pistola, dinero en el bolsillo y un mujerón, un cromo, una mujer al lado. Siempre, ese es el dominicano que se siente realizado, que siente que tiene la vida hecha. Se va a tener, puede ser más intención por las mujeres, pero bueno, vamos a decir que como en cada país hay de todo. Pero si una relación aquí puede ser diferente de una relación en Europa. No son los mismos defectos y no son las mismas cualidades. Depende de la persona, como te digo, depende de tu cabeza. El típico dominicano, la mayoría no le gusta trabajar. Es como que quiere vivir la vida fácil, pero no tiene dinero para vivir la vida fácil. Hay otros que se levantan diario temprano y buscando la comida para su familia, etc. Yo creo que eso como tiene que ver mucho con su clase social, de dónde en el país se crió y
cosas así. Yo no podría decirte como que es un dominicano típico porque solo estuviera diciendo como en mi experiencia, ¿no? Le gusta la fiesta. En los sitios donde hay que estar en silencio no puede haber un dominicano. Habla mucho, pero siempre está alegre. Por todo da gracias a Dios. Gracias a Dios que voy a comer. Gracias a Dios porque me llamaste. Gracias a Dios que no me llamaste. Por todo. El típico dominicano es muy así. Pero en especial es muy servicial. Es muy difícil porque he conocido distintos dominicanos, ¿sabes? Hay el típico dominicano que es un poquito más bruto. El bruto es como que una persona más dura y que tampoco tiene mucha educación. Entonces es un poquito difícil lidiar siendo mujer. Como que no me escuchan. Si yo fuera quizás un hombre, sería un poquito más fácil para mí llevar con ellos. Porque para mí, cuando tratamos nosotros juntos, es siempre una sensación o de acosarme o, ¿sabes?, de intentar sacar provecho de alguna manera, pensar que somos burras, tontas y que pueden sacar plata. Entonces es un poquito desafiador. Pero he conocido otros tipos de dominicanos que sí son muy buena gente, pero tuvieron más acceso a educación. Muchos de ellos acabaron saliendo del país y volvieron, entonces pudieron visitar otras cosas, ver otras cosas, y ahí sí es más fácil lidiar, son más cálidos y más tranquilos y te escuchan. Entonces son personas muy cariñosas, les gusta ayudar a los demás, pero también piensan en cierta forma de tener sus beneficios. Hay que saber conocer la gente, porque como te dije, yo llegué a Punta Cana que vi una situación aquí ya diferente, la gente más humilde, pero a veces yo hablo para el hombre, es muy machista aquí el hombre. Bueno, el dominicano es de la gente que cuando quiere algo le cae atrás hasta agarrarlo, no importa donde esté. Curioso, amable y el típico dominicano sabe más de mi país que yo imaginaba, porque yo he vivido en otros lugares donde hay como desventajas de economía, pero ellos no entienden bien de los Estados Unidos. Por ejemplo, piensan que en los Estados Unidos todo está listo, está como muy accesible, pero no es. Y muchos dominicanos saben más de mi país que yo imaginaba. Es muy gracioso. El dominicano, el típico hombre, somos muy orgullosos porque nos gusta como ser nosotros mismos. Y el segundo, que somos muy carismáticos. Yo creo que un hombre dominicano quiere ser cool, por eso pone cadena y brazaletes y este gorro que tiene así. Y también quiere ser atractivo para chicas y se comporta así, muy carismático y esto. Y también sonríen mucho y hacen bromas. Los dominicanos tienen algo bueno y algo malo. Lo primero que te brindan es una buena sonrisa, bienvenido al país. A donde quiera que tú llegas, la persona te dice buenas tardes, hola, ¿cómo estás? ¿Desea algo en que te puedo ayudar? En eso son buenas personas. Pero algunos de los dominicanos son muy aprovechadores sobre el negocio. Eso es lo que me mata con ellos. El típico dominicano va a un panzón y que le pega mucho cuerno, lamentablemente. En la calle dice, ¿qué es lo que es, manito? Que está comiendo su picapollo.